dentro de mi propio país siempre me sentí migrante y tuve ese luto por muchos años. O sea, yo creo que toda mi adolescencia tuve ese luto migratorio y cuando ya lo estaba superando, yo siempre visitaba San Cristóbal, visitaba a mi familia y después volver. Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado una semana fabulosísima. Dentro de lo que cabe, ya sabemos que se cumplió ya un mes desde el terremoto en Venezuela. A mí me sorprende mucho que haya pasado un mes. O sea, yo me acuerdo que la primera semana mi esposo me dijo, ya pasó una semana del terremoto, no puede ser. Y yo era como, una semana tan rápido. Siento que los venezolanos nos quedamos como encapsulados en el tiempo y que todo nos parecía como en cámara lenta. Increíblemente ya pasó un mes, las necesidades siguen siendo abismales, siempre hace falta cosas y siempre cosas nuevas, todos los días las necesidades cambian y bueno, ayudemos de la manera que podamos, pero no dejemos de ayudar. Me parece de verdad increíble que ya haya pasado un mes, no lo supero y bueno, ya sabemos que las cifras son estratosféricas, es todo muy triste y muy escandaloso. Sí, y quizás en muchos podcasts siempre mencionan eso, pero es imposible ser venezolano y no mencionarlo. Sería como no ser humano en realidad. En otras cosas, me perdonan la pared que se rompió. Un día me desperté, después del terremoto, como a los 2 o 3 días, me desperté un día en la mañana y ¡pum! La pared se había roto, se despegó la cerámica y obviamente no tembló aquí, pero estoy muy lejos, pero mi primera impresión fue como, Dios mío, ¿será que aquí también tembló? Porque estaba como con el trauma del terremoto. Pero no, simplemente como que estaba mal pegada la cerámica y terminó por despegarse. Sí. Entre otras cosas, España ganó el Mundial. Eh, Felicitaciones a todos. Vi videos de cómo estaba la gente eufórica en España y vi videos de cómo la gente estaba eufórica en Argentina por haber perdido. Creo que, bueno, hay que saber perder y cuando se gana hay que disfrutar que se ganó. El día de hoy, si vieron el episodio pasado, yo hablé de una guía para emigrar y el día de hoy quiero hablar del luto o el duelo migratorio. Yo en ese episodio lo mencioné un poco por encima de que en nuestro caso no lo vivimos al principio, sino que fue un poco después, pero fue un lapso realmente corto. A nosotros nos ayuda a que nos vinimos nuestro núcleo familiar, o sea, mi esposo, mi hijo y yo. Entonces, claro, eso ayuda porque no nos sentimos tan solos. Sin embargo, no estamos exentos a tener luto migratorio años después. He visto gente que lo vive muchos años después. Entonces, todo es posible. Y el día de hoy quiero hablar sobre eso, porque si es venezolano o no, cuando migras hasta de ciudad puedes pasar por un luto migratorio. Miren, yo llevo varios, porque yo soy de San Cristóbal, de niña me mudé a Maracaibo cuando tenía 9, 10 años. Y yo tuve, dentro de mi propio país, siempre me sentí migrante y tuve ese luto por muchos años. O sea, yo creo que toda mi adolescencia tuve ese luto migratorio y cuando ya lo estaba superando, yo siempre visitaba San Cristóbal, visitaba a mi familia y después volver al estado Zulia era revivir ese luto migratorio. He visto que a la gente le pasa que está bien en el país al que migró, va a Venezuela y cuando vuelve de nuevo al país en donde vive, ahí le afecta otra vez el luto migratorio y le da más fuerte que la primera vez, porque se reconectó con su gente, con su país, con sus costumbres. Y a mí eso me pasaba mucho cuando era niña. Y yo rememorando, yo iba a San Cristóbal, era súper feliz y yo volvía al estado Zulia y era como, es que era terrible. De verdad me costaba mucho adaptarme. Ya después me mudé a Maracaibo, que era una ciudad, me gustó mucho más. Y hoy en día, cuando he tenido luto migratorio, lo tengo por esas dos ciudades, por Maracaibo y por San Cristóbal, porque en Maracaibo también viví cosas muy importantes de mi vida, conocí a mi esposo, tuve a mi hijo. Entonces también se volvió una ciudad que atesoro en mi corazón y que me encanta. Pero bueno, para aclarar, el luto migratorio o duelo migratorio es el proceso emocional de elaboración de pérdidas que vive una persona cuando deja su país de origen para instalarse en otro. Aunque no es como el luto por fallecimiento,
El luto migratorio es un duelo ambiguo y recurrente. Ambiguo quizás porque no tienes una pérdida física de una persona que ya no está, y al mismo tiempo, como te fuiste del país, pues lo que extrañas pues no es tangible ya. Y es recurrente. Dice, lo que perdiste, tu tierra, tus rutinas, tus afectos, sigue existiendo, porque eso, exacto, no es como el luto por una persona que falleció, porque lo que extrañas todavía existe, pero ya no está en tu vida, no es tangible tampoco. Entonces, eso hace que sea bien difícil de transitar ese luto. Además, como mencioné ahorita, se puede reactivar cada vez que visitas tu país, cuando vuelves a viajar o cuando enfrentas fechas importantes a la distancia. El luto migratorio es difícil a veces de transitar y de manejar porque tiene 7 pérdidas, lo que normalmente extrañamos cuando tenemos ese duelo o luto migratorio. La primera pérdida, creo que es la más importante, la que más nos afecta a todos, es la familia y los seres queridos, lo que perdemos cuando migramos. Distancia física y no estar en los momentos cotidianos o en emergencias. A muchos también con los del terremoto yo creo que les pasó, que se sentían bien, y lo del terremoto fue como una necesidad de, aunque no fueran de La Guaira, de Caracas, era yo tengo que estar ahí. Y eso quizás reavivó muchas emociones, porque como dice aquí, no estar en momentos de emergencia, como que te sientes como un poco impotente porque no puedes ayudar como si estuvieras allá. Por más que envíes dinero, difundas, compartas, no te sientes igual. Tú quieres estar en ese lugar. La segunda pérdida, la lengua y los modismos. Ni hablar de cuando es en otro idioma diferente, es como mucho más difícil adaptarse. Pero además del idioma es la forma de expresarte, el humor, los chistes, los códigos culturales. Por ejemplo, aquí en Brasil hay muchas señas que no se pueden hacer con las manos. Si bien yo no soy una persona, yo soy una persona expresiva que mueve mucho las manos, pero en público no soy una persona a estar haciendo señas y esas cosas. Pero aquí en Brasil hay muchas señas que se malinterpretan. En un trabajo que tuve, yo le estaba diciendo a una compañera, era otra venezolana, como, habla, cuéntame ya, que nosotros hacemos así como que dímelo rápido. Y las brasileras se quedaron, no digas eso, porque aquí esto es tener intimidad. Entonces, todas esas cosas en el momento me dio risa, pero sí puede ser que en un momento te pueda afectar a adaptarte a todos esos modismos y esos cambios culturales. La tercera pérdida sería efectivamente la cultura, las costumbres, las tradiciones, los valores compartidos y el ritmo de vida. Eh, Cuando migras, tu ritmo de vida cambia, es totalmente diferente. Yo tenía una vida mucho más tranquila. Puedo decir que ahorita también yo trabajo en casa, llevo a mi hijo a la escuela, pero aquí, miren, yo me muevo mejor aquí que en Maracaibo, que era la ciudad donde yo vivía antes de emigrar. Conozco la ruta de los buses, cómo llegar a los lugares, porque como migrante tienes necesidad de hacer diligencias, sacar documentos, averiguar cosas, entonces te mueves mucho más. Y esos cambios quizás el ritmo de vida te puede afectar, dependiendo de cómo lo tomes tú. La cuarta pérdida sería la tierra. Estamos hablando ya de Venezuela como tal, sería el paisaje, el clima. Miren, a mí el clima, uf, los olores, la luz y los espacios conocidos. Miren, el tema de los olores, a mí aquí no. Eh, ya va. El tema de los olores, a mí aquí no, pero cuando yo estaba en el pueblo que yo vivía, que era Machiques, y volvía a San Cristóbal, yo recuerdo pasar la frontera de un estado al otro y sentir que el olor de mi tierra era distinto. Y ese olor a mí me da ganas de llorar. Me afectaba muchísimo volver al Zulia y no tener ese olor, porque es que olía diferente. Yo decía, huele a San Cristóbal, es un olor distinto. Y cuando llegué aquí, una de las cosas que me gustó era precisamente que olía parecido. No huele igual, porque ningún olor se va a comparar al olor de mi pueblo, pero es un olor, quizás por el clima, que aquí es más fresco, un olor similar que me hace sentir más en mi casa. El tema del olor a mí sí me afectó en mi luto. Como les dije, yo siempre me sentí migrante en mi propio país y creo que eso me ha ayudado a sobrellevar mejor el duelo migratorio ahora que me fui a otro país, porque como siempre me sentí así y después me adapté,
Ya ahora yo me puedo mover de ciudad y de país y siento que no me afecta tanto, porque ya me acostumbré a estar como en ese movimiento. El olor sí me afectaba de niña, la luz y los espacios conocidos. El clima también afecta, sobre todo aquí, que son 4 estaciones. La gente escucha Brasil y cree que es todo playa y calor, pero no. En donde nosotros vivimos hace invierno, primavera, otoño, verano, y el invierno llegó fuerte este año, o sea, comenzó muy, muy rudo, no estábamos preparados todavía con la ropa, porque se suponía que tenía que llegar más paulatinamente, y ahí fue que empezó como que nuestro luto. O sea, siento que el clima te afecta mucho psicológicamente, a veces uno no cree, pero sí. Y de hecho he visto brasileros aquí que dicen que viven aquí de toda su vida y que en invierno su estado de ánimo cambia mucho, se ponen tristes, se deprimen por el invierno, porque está lloviendo, porque está nublado. Hoy hay sol, pero siento que el clima influye mucho en cómo te sientes transitando el luto migratorio. La quinta pérdida sería el estatus social y profesional, porque nos toca empezar de cero, a veces los títulos no se revalidan, y aunque se revaliden no consigues trabajo en tu área porque no hablas el idioma, por muchas cosas, y te toca trabajar de cosas que quizás nunca trabajaste. Tengo una opinión sobre eso, tengo una opinión sobre eso. Como adultos, me parece muy tonto pensar que, por ejemplo, nunca trabajaste, te dedicaste a estudiar a la universidad porque podías, tus papás te podían permitirte eso, te graduaste y tú quieres ir, llevar el currículum y que te contraten de una vez en una oficina. Me parece un poco tonto. Así no es el mundo real, así no es la vida, no es así. Hoy en día en Venezuela, los muchachos que se gradúan del liceo estudian en la universidad y tienen trabajos comunes y corrientes. McDonald's, heladería, los chinos y tal, para poder sobrevivir porque lo necesitan. Si bien eso viene de la necesidad de la situación país, yo creo que debería ser lo más normal, porque el mundo laboral no es así. Entonces, claro, tenemos ese chip en la cabeza y salimos al extranjero y nos damos cuenta de que, además de que no es así, somos extranjeros y es más difícil. Entonces, eso hace que se nos complique más adaptarnos. Pero yo creo que es importante entender que no es así. No te gradúas y de una vez no. Tienes que empezar a veces por otras cosas y de pronto ese otro trabajo te hace conocer a una persona que tiene un contacto, que tiene una amiga, que tiene un primo, y así consigues quizás trabajo de lo que estudiaste, pero no es tan fácil. La sexta pérdida sería el grupo de pertenencia, los amigos, la comunidad, el sentimiento de ser parte de un entorno sin tener que explicarte, sin tener que decir yo me llamo tal, soy de tal lugar. Es como tú en tu país eres tú. O sea, por ejemplo, es que yo no, porque yo siempre me sentí un poco migrante allá. Pero, por ejemplo, tú, no sé, Juan, en tu país eres Juan y todo el mundo sabe quién eres tú y te conocen y tal. Cuando vas al extranjero es como que uno se siente un poco invisible, puede ser. Em, Realmente siento que eso ha cambiado un poco con los últimos años en Venezuela, porque ustedes saben que em, muchos nos quedamos en Venezuela sin amigos, sin familiares, sin conocidos, porque todos migraban. Nosotros apenas migramos el año pasado, entonces yo vi como todo el mundo se iba. Y eso también te hace sentir como no pertenecer un poco al lugar porque tus amistades ya no estaban y sentirte un poco solo. Entonces siento que en ese punto eso me ayudó porque yo migré y era como, igual estaba sola, éramos mi esposo, mi hijo y yo. Entonces, claro, en mi caso, mi familia, pero mi mamá vivía lejos, mi papá vive en San Cristóbal, estaba lejos de mi familia, mi hermano estaba en otro país. Entonces, yo estaba sola. Entonces, claro, eso me ayudó en mi caso un poco a adaptarme mejor porque no sentí grandes cambios en mi vida, porque siempre estaba con mi mismo entorno. Y la séptima pérdida sería la seguridad física o la identidad previa. Es la sensación de saber cómo moverte por el mundo sin sobrepensar, sin estar todo el tiempo, ¿será que hago esto? ¿Será que no? ¿Será que este trabajo sí? Te sientes como más cómodo en tu zona de confort. Ahora, estoy investigando unas estrategias para afrontar el luto o el duelo migratorio, que dejando claro que no significa olvidar nuestro país, que es imposible. He visto gente que dice que ya no pensaba tanto en Venezuela, que decía, no, ya no, eso no tiene arreglo, y puntualmente siempre pasa algo y te recuerda de dónde vienes y te activa esa chispita.
Y eso pasa, miren, estén fuera o dentro de Venezuela. Yo, estando dentro de Venezuela, muchas veces también ignoraba todo el tema político y decía, no, ya no importa, lo importante es sobrevivir y ver cómo uno echa para adelante. Y pasaba algo que te daba un poquito de esperanza. Entonces, es imposible olvidar de dónde vienes, no se puede. Pero sí se puede aprender eh, a adaptarte a una nueva realidad. Lo primero sería legitimar el dolor, ¿sí? Permitirte estar triste. Esto lo digo porque se escucha mucho, se ve en redes, he visto comentarios de gente de que si tú decidiste irte lejos por la razón que sea, no te puedes permitir estar triste porque tú decidiste irte. Escogiste estar donde estás y no te puedes quejar y no. Puedes sentirte triste y está bien. Lo primero es, pero no volverlo tu estado permanente. Pero tienes que no sentir culpa por estar triste. Eso no te hace desagradecido, es normal extrañar tu país. El segundo consejo sería evitar la idealización y el rechazo, porque es verdad que es muy fácil caer en los dos extremos, de idealizar el país de origen, que yo lo dije en el episodio pasado, como que recordar todo lo bueno y sentir que todo ahí era perfecto y donde estás ahorita es horrible. Yo creo que eso no lo deberíamos hacer porque no nos ayuda, no nos hace bien. Y rechazar al país de acogida, compararlo todo negativamente con lo que dejaste atrás. Aquí la gente es fría, aquí la comida no es igual, en mi país era mejor. Y realmente una realidad es que si tu país fuera tan perfecto, no te hubieras ido. O sea, creo que es algo que tenemos que entender. Migramos por una razón. Entonces, que no se nos olvide también por qué nos fuimos. Eh, el segundo consejo sería, el tercer consejo, perdón, sería construir tu espacio. En entender que no eres 100% donde viniste ni 100% donde estás. Tú puedes construir tu espacio y tu entorno poco a poco. Crear una rutina que combine cosas de tu cultura, como nosotros los venezolanos en la universidad comemos arepa y eso nos hace sentir en casa y bien, pero también probar, por aquí en Brasil, no sé, la cochilla, eh, probar comidas típicas del lugar en donde estás te puede ayudar también a adaptarte. Por ejemplo, a mi hijo le encanta almorzar con farofa, entonces, pero ama una arepa, entonces como combinar eso te puede ayudar. Ustedes saben que en Venezuela muchos tenemos nuestras comidas no son siempre 100% venezolanas, vienen de mezcla porque mucha gente iba a Venezuela de países europeos, de otros países. Entonces ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo para adaptarnos. Y si ustedes ven, esas personas siempre dicen, yo no me voy de Venezuela porque este es el mejor país, porque yo me adapté increíble. Entonces, si esas personas lo lograron, nosotros también lo podemos lograr en otro país. Adaptarnos. El cuarto consejo sería crear redes de apoyo diversas. Eh, busca conectar con este tipo de personas, ya sean compatriotas o migrantes, para desahogarte y hablar, comparar, o sea, pueden conversar de en qué cosas se entienden, cómo se han adaptado. Eso te puede ayudar a hablar con gente que esté pasando por lo mismo que tú y también convivir con gente local para integrarte, entender la dinámica del nuevo país, de tu ciudad y construir raíces en el nuevo lugar. El tema de las raíces, miren, eso es una decisión diaria. Si ustedes el país en donde están les va bien, les gusta con altos y bajos y ven futuro, tienen que decidir echar raíces. Es una decisión. Así como mucha gente que fue a Venezuela, que eran de Italia, de Chile, de España, ellos echaron raíces en Venezuela, nosotros podemos echar raíces en otros países también. El quinto consejo sería mantener un contacto saludable con tu origen. Saludable, porque el contacto con nuestro origen también puede llegar a ser un poco tóxico si no lo sabemos manejar. Estar en comunicación diaria por videollamada durante mucho tiempo puede dificultar adaptarte a tu nueva vida. Sí, o sea, hablas con tus familiares y tal, pero por ejemplo, que esto a mí me pasa mucho, bueno, no me pasa ahora, pero me pasaba antes cuando estaba en Maracaibo, que extrañaba San Cristóbal, cuando estaba en Machiques concretamente, viendo videos de mi pueblo, de Táriga, todo el tiempo, eso no me ayudaba a adaptarme. Entonces yo me di cuenta que yo no eché raíces en Machiques, no me gustó por X, Y o Z, pero también no puse de mi parte y entonces eso hizo que se me hiciera más difícil acostumbrarme al nuevo lugar donde yo vivía. Eh, tienen que poner límites saludables con la información de su país de origen y con las llamadas para poder
adaptarse más. Establecer proyectos a corto plazo. Mire, esto lo ponen con las dietas, con todo. No se pongan metas tan altas, o sea, como tan lejanas, porque va a ser muy difícil y a veces uno se lleva el totazo. Muchas veces el futuro a largo plazo se ve incierto. Uno dice, ¿será que voy a volver a Venezuela? ¿Será que me iré a otro país? ¿Será que...? No, hay que concentrarnos en las metas semanales o mensuales. Por ejemplo, explorar un barrio nuevo, aprender a hacer un trámite, meterse en alguna clase gratuita de algo para integrarse en la sociedad. Esas cosas te ayudan a hacer comunidad y a adaptarte mejor. Y te da una sensación de control sobre tu vida, de que mi vida la estoy manejando yo. Porque miren, como venezolanos muchas veces hemos sentido que nuestra vida no está bajo nuestro control, que nunca tenemos el control de nada. Siempre otras personas deciden por nosotros y nos toca arrear con eso. Estando afuera, creo que podemos retomar esa sensación de control, de que yo hago lo que quiero hacer. Vamos a hablar ahora, quiero entrar en un tema un poquito más profundo. Yo no sabía que si el luto migratorio no se controlaba, eso podría desencadenar un síndrome, y un síndrome bien difícil y bien complicado, que se llama el síndrome de Ulises, que da debido a un proceso de estrés crónico y múltiple, déjenme leer aquí, un estrés crónico y múltiple que viven los migrantes al enfrentarse a condiciones muy difíciles. Esto ocurre por la combinación de duelos profundos y la falta de recursos básicos. Puedo decir que a veces esa gente que vemos que está súper bien en el país al que está, pero mentalmente está destruida, quizás tenga el síndrome de Ulises y no lo sepa. Y por eso muchas veces vemos gente que vuelve a Venezuela y al principio bien y después ya no, porque en Venezuela las cosas no dependen de nosotros muchas veces. Cuando creemos que tenemos el control, algo sucede, el gobierno hace algo y te desestabiliza totalmente. Entonces, y después esa gente tiene que volver a migrar porque no logra adaptarse. Y creo que muchas veces es porque tienen el síndrome de Ulises y no lo saben. También hay casos de gente que vuelve y le va súper bien, pero bueno. Las causas principales del síndrome de Ulises podían ser soledad extrema, la falta de una red de apoyo familiar y afectiva en el nuevo lugar. Por ejemplo, las personas que emigran solas las tienen mucho más difícil. En nuestro caso, como está nuestro núcleo familiar, hasta nuestros gatos se vinieron con nosotros, entonces es más fácil adaptarnos. La segunda causa para tener este síndrome podría ser la lucha por la supervivencia, el miedo constante por conseguir comida, dinero o un techo cada día. No todos tenemos el privilegio de emigrar. Nosotras sentimos que emigramos un poco privilegiados, pudimos llegar, alquilar un apartamento de una vez de 2 habitaciones, vivimos bien, tenemos nuestras cosas rápidamente. Hay gente que no lo puede, que emigra, duerme en la calle, se va a pie y es incertidumbre todo el tiempo de tengo que comer, buscar un techo. A veces se van con niños porque no tienen otra opción. Eso te puede causar una gran tristeza. La tercera causa podría ser falta de documentos y trabajo, porque te sientes excluido socialmente, porque no eres nadie en ese país, o sea, no existes porque no te dan papeles, estás desempleado por no tener documentos y eso lo hace mucho más difícil, hace que tu agonía y tu tristeza sea mucho mayor. Por eso en el episodio pasado de la guía para migrar yo decía que una de las cosas más importantes para nosotros era la legalidad en el país al que íbamos a estar. Poder tener documentos, porque de esa forma tú sí existes en el país al que migras. Otra causa principal serán las pérdidas profundas, las pérdidas que hablamos hace rato, de dejar tierra, cultura, idioma y tu familia. Otra causa sería el peligro y la incertidumbre, el miedo al rechazo por ser migrante, la xenofobia, que está fuerte en muchos países, el racismo y la deportación, que viene también de la mano de no tener papeles. El síndrome de Ulises tiene síntomas físicos y mentales. Los síntomas físicos pueden ser cefalia tensional, o sea, dolores de cabeza frecuentes muy fuertes debido al estrés y a la preocupación, fatiga crónica, que sería un cansancio profundo y que por más que descanses siempre estás cansado todo el tiempo. Insomnio persistente, una gran dificultad para dormir,
y te despiertas mucho en las noches debido a la hiperactividad y la dificultad de conciliar el sueño. Problemas digestivos, dice, crisis constantes de gastritis, colitis, dolor abdominal y alteración del apetito. Dolores musculares, tensiones severas de cuello, costillas, hombros y contracturas por siempre estar en un estado de alerta y supervivencia. Y deterioro físico. Sería aspecto general de envejecimiento precoz debido al desgaste de tu sistema inmunológico. Ahora, miren, los síntomas físicos son muchos. Vayan haciendo listas si tienen algunos de estos síntomas para buscar ayuda. También van acompañados de síntomas mentales, que sería ansiedad constante, una tensión emocional persistente, nerviosismo y una preocupación excesiva por el futuro. El otro síntoma mental podría ser tristeza y llanto, sentimientos profundos de soledad, melancolía permanente y ganas frecuentes de llorar. Esa tristeza y llanto la puedes vivir durante el duelo migratorio sin tener el síndrome de Ulises. Es normal que estás en el trabajo y de pronto te pones a llorar. Pasa. Me pasó, es completamente normal. Pero si tienes todos estos síntomas que ya mencioné antes, incluyendo estos, es probable que puedas tener el síndrome de Ulises. Melancolía y ganas frecuentes de llorar, irritabilidad, cambios de humor repentinos y baja tolerancia a la frustración, porque estás tan cansado que no soportas nada, y falta de concentración. Dificultad extrema para enfocar la atención, recordar cosas o tomar decisiones sencillas. Miren, que tengan uno o dos síntomas no significa que tengan el síndrome, pero es importante como estar alerta para poder buscar ayuda. Si nosotros, que como ya les he dicho, migramos de una forma quizás privilegiada, no hemos dormido en la calle, gracias a Dios, no hemos pasado necesidades, a veces estamos tristes porque es normal, o sea, migrar no es fácil. Ahora imagínense que las personas que pasan por todo este tipo de dificultades, cómo se pueden sentir, y muchas veces no buscan ayuda. La verdad creo que quedarse en Venezuela es para valientes como nosotros que nos quedamos durante mucho tiempo en muchas crisis, pero salir también y es bien complicado adaptarse. Miren, otro idioma, otra cultura, otro clima, otro todo. Entonces creo que la conclusión sería que es válido estar triste, pero no tienen que hacer la tristeza su estado de vida permanente. Ojo pelado con eso, no estén tristes todo el tiempo, no vean videos todo el tiempo de Venezuela, de qué bonito, porque eso entran en un hueco muy difícil de salir. Traten de involucrarse en la cultura del país en el que están. Y bueno, que Dios nos proteja a todos en otros países. Chao, chao.